Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Sí, Señor. Gloria a Dios. Hebreos capítulo 10. El verso del 19 en adelante. No se desconecte de la presencia de Dios. Hebreos capítulo 10. El verso del 19 al 25. Dice la palabra de Dios en el nombre de Jesús, el Salvador del mundo. Hebreos 10, del 19 en adelante. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Alabado sea tu nombre, Señor. Bendito sea tu nombre para siempre, Señor. Qué bueno es sentir que tú eres real. Qué bueno es sentir, Señor, que tú eres un Dios que te manifiestas en tu pueblo, Señor, mostrándonos tu realidad. Y nos unimos a las palabras de Samarilis de nuestra indignación, de tantas cosas que están pasando en nuestro país. Y oramos por consolación, por estas familias que están sufriendo tanto, por estas injustas muertes, Señor, que han traído tanto dolor. Te pido en el nombre de Jesús que tu consolación, la única que solamente tú puedes dar, lo hagas al corazón de cada uno de los familiares de cada una de estas víctimas. Y rogamos por Puerto Rico. Rogamos, Señor, de que tú obres de una manera extraordinaria y tu justicia sea real en medio nuestro. Una muestra más de la necesidad de corazones transformados. Por eso, Señor, seguiremos proclamando este glorioso evangelio, porque solo tú tienes la capacidad, Señor, de transformar el corazón humano. Y ojalá puedas encontrar, Señor, en nuestro país gente que lo reconozca y quiera doblar sus rodillas delante de ti y sus vidas sean transformadas. Así que, Señor, clamamos a ti de que tu gracia y tu misericordia nos cubra hoy, mañana y siempre. Oramos en el nombre de Jesús, nombre sobre todo nombre. Amén, amén y amén. Muchas veces nosotros nos enfrentamos a tantas cosas y a veces tantas pruebas, como decía Samarili, que ya se enfrentó esta semana muchas cosas, pero ya dijo algo muy importante también, que en medio de esa experiencia hubo un momento que sintió la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Y es importante, hermano, que nosotros entendamos que Dios nos ha dado un acceso a Él que es tan importante
y este acceso no ha sido valorizado de la manera que deberíamos hacerlo. Creo que no estamos aprovechando la bendición que Dios nos ha dado de tener acceso a su misma presencia. Creo que no hemos entendido las implicaciones de eso. Y a mí me parece que en este tiempo, si hay una necesidad grande, es la de accesar el trono de Dios. Y en este pasaje que acabamos de leer, el autor de los Hebreos nos habla precisamente de esto. Y nos habla de dos cosas importantes y luego nos exhorta a algunas cosas importantes. Y lo primero que nos dice en los versos 19 y 20 es la bendición que Dios le ha dado a la iglesia de tener acceso a la presencia de Dios. Dice el verso 19 y 20. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos. Y es interesante que el autor de los Hebreos hable de que tenemos libertad para entrar, porque él, que usted sabe que en la carta de los Hebreos hay unos contrastes entre el Antiguo y Nuevo Testamento, ¿verdad? Y de la ley y el nuevo pacto que está basado sobre mejores promesas, ¿verdad? Una de las cosas que él plantea y que habla de los sacrificios y todas aquellas cosas que se hacían que no quitaban el pecado, ni podían restituir el corazón del hombre, santificarlo, no podía hacer eso. Él habla de la persona de Cristo, de cómo Cristo con un solo sacrificio pudo lograr lo que tantos becerros y animales que se sacrificaban no podían hacer. Y una de las cosas que dice es que nosotros tenemos libertad para entrar al lugar santísimo. Y cuando uno mira el contexto dentro de lo que él está diciendo, lo que él está diciendo es, los judíos tenían muchas restricciones para entrar al lugar santísimo. De hecho, se nos muestra desde el tabernáculo, cuando Dios da el diseño del tabernáculo. Y cómo para entrar al lugar santísimo, no todo el mundo podía entrar, sino solamente el sumo sacerdote una vez al año. Y para entrar había todo un proceso. ¿Se acuerdan? Estaba el altar de los sacrificios, luego tenían que pasar por el lavacro para allí santificarse, luego entraban al lugar santo, tenían su proceso allí, y entonces pasar a un cuarto más pequeño, que era donde estaba el arca, que era donde Dios se hacía presente, conocido como el lugar santísimo, y había una gran cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo, de tal manera que muchos sacerdotes podían llegar hasta el lugar santo, pero no podían pasar al lugar santísimo. Y ese lugar era tan santo, y había tanto temor y reverencia de las cosas que implicaba, que el sumo sacerdote, cuando entraba a este lugar, se le amarraba. Se le ponía una soguita, ¿verdad? Él entraba, por si acaso él entraba indignamente y quedaba muerto allá adentro, poderlo sacar, porque nadie podía entrar en ese lugar. Y también se le ponía unas, vamos a llamarlo aquí bien puertorriqueño, una guirnaldita, unas campanitas, para mientras él se paseaba dentro del lugar santísimo y el incienso y la cosa, acá escucharan, todavía el hombre está vivo. ¿Por qué? Porque estaba en la misma presencia de Dios. Muchos dirán, ¿pero qué tiene que ver eso? Porque nosotros no tenemos una idea de lo que es la santidad de Dios ante la naturaleza pecaminosa del ser humano. Y aquí el autor de los Hebreos le dice a la iglesia, nosotros tenemos libertad para entrar
en el lugar santísimo. Y no sé si usted ha visto pinturas del tabernáculo. Yo tengo una, de hecho la tengo en la oficina, donde se ve el tabernáculo, todas las tribus alrededor, y se ve la Shequina de Jehová descendiendo sobre el lugar santísimo. ¿Ves? Y parece una gran columna de fuego. Y aquello impresionaba a los israelitas, era impresionante. Y no era para menos, era la presencia de Dios, ¿verdad? Y allí cada líder de cada tribu se paraba frente a la puerta de su tienda y allí adoraban al Señor. Y aquello era una cosa extraordinaria. Y yo me imagino muchas personas quizás al ver eso, quizás, wow, si yo hubiera tenido la bendición de entrar ahí. Quizás otros tenían temor. Sí, mira, yo jamás entraría en ese lugar ante la presencia del Señor. No vaya a ser que me vaya a pasar algo. La cosa es que, fíjense qué interesante, el acceso era sumamente restringido. Y ahora que ese acceso está libre de ir a la presencia del Señor, ¿por qué no usamos tanto esa libertad? ¿Por qué? ¿Por qué no vamos tanto a la presencia de Dios? ¿Por qué no buscamos más la presencia de Dios? ¿Por qué no deleitarnos delante de esa presencia que antes estaba restringida y ahora ha sido abierta? Y dice ahí el autor de los Hebreos que los creyentes tienen acceso y libertad para entrar a la presencia de Dios, y la razón que da es por la sangre de Jesucristo. Porque el sacrificio de Jesús ha logrado que nosotros seamos justificados delante de Dios. Y no solamente eso, sino que nos enseña los evangelios que el día cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, el velo del templo, ¿qué le pasó? Se rasgó, y dice el texto, de arriba hasta abajo, completo. Lo que separaba a los sacerdotes de la presencia de Dios, Cristo rasga eso en dos pedazos ahí. Y ahora el lugar santísimo queda expuesto para que podamos tener acceso. Yo no sé si eso usted lo está entendiendo y no le emociona, pero eso tiene unas connotaciones profundas. Como seres tan mortales y pecaminosos como nosotros, tenemos acceso a la presencia del Dios que es santo, al creador de todas las cosas. Miren, mi hermano, eso es una cosa impresionante. Y dice ahí que ese acceso es un camino nuevo y vivo que Cristo nos abrió. ¿Por qué es nuevo? Porque no existía. Lo que habían eran restricciones. ¿Y por qué es vivo? Porque está basado en la misma persona de Jesús, aquel que resucitó de los muertos y el cual dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Porque está basado en su misma presencia, en la de Jesús. Él es el camino al Padre. Él es el que nos dio acceso al Padre. Y la pregunta es, si eso se nos ha dado, ¿por qué nosotros no disfrutamos tanto de esa presencia? ¿Por qué los cultos de oración no están llenos? Que vamos a ir a meternos allá adentro. ¿Por qué la gente no accede a esto? Esta vivencia de ir a la misma presencia de Dios. Que con usted nada más doblar la rodilla y decir: Padre, en el nombre de Jesús. ¡Wow! Dios está ahí. Ante la presencia de papá. Y este camino fue abierto y permanece abierto. Y por eso es que nos invita a que nos acerquemos a esa presencia. Si hay un tiempo de buscar a Dios, es este tiempo. Y si hay un tiempo en que hemos descuidado eso, es este tiempo. Y eso es menospreciar lo que Dios nos ha dado. El que tengamos acceso a Dios y no nos importe, significa que estamos menospreciando a Dios mismo. Cuando se supone que lo que hay en nuestro corazón
sea el sentir del salmista. Mi alma tiene sed del Dios vivo. Y hay un profundo clamor, porque antes, aunque uno quisiera, no tenía ese acceso. Pero ahora Dios abrió ese acceso. Ahora Dios, tú lo puedes encontrar fácil. Puedes ir ante la presencia del Señor cuando tú quieras. Y Él afinar su oído y su corazón para atenderte y tratar contigo. ¿Tú estás entendiendo esto? Y tú te imaginas cada vez que uno vaya allí a la presencia del Señor. ¿Qué le pasó a Moisés cuando iba a la presencia del Señor? Cuando bajaba del monte, tenía que ponerse un velo. Porque, y lo que estaba un rato, la gloria de Dios le afectaba tanto que la gente no podía ni mirar a Moisés. Y tenía que ponerse un velo, porque brillaba de una forma extraordinaria la gloria de Dios. Y tú y yo tenemos grandes necesidades, crisis, situaciones. Tú y yo, Dios está invitándonos a tratar con nosotros, no solamente a bendecirnos y darnos cosas, sino tratar con nosotros. Dios quiere una relación de intimidad. Mire, nosotros creo que conocemos una migaja de lo que es Dios. Dios es tan grande y es tan profundo. Dios es tan maravilloso que lo que conocemos de Él, con toda esta revelación, yo pienso que todavía Dios es demasiado de grande. Demasiado de grande. Y aquí Él nos está invitando a su misma presencia. Y nos dice, no solamente nos revela esto, sino que también nos dice en el verso 21, que no solamente tenemos acceso, sino que también tenemos un sumo sacerdote que intercede por nosotros. Oiga bien, tenemos acceso a Dios y tenemos a alguien que intercede todo el tiempo por ti y por mí, que es Cristo Jesús. Y cuando uno empieza a entender esto, uno dice, wow. De hecho, mire cómo dice en Hebreos capítulo 7, unos capítulos antes, Hebreos 7, del verso 22 en adelante, del 22 al 27. Esto es mondongo del cielo, escuche bien esto. Hebreos 7, 22 al 27. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio ¿qué? Inmutable, que no cambia. Aleluya. Por lo cual, dice el texto, puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre, ¿para qué? Para interceder por ellos, siempre, perpetuamente. Y eso no va a cambiar, es inmutable. Nadie va a cambiar eso. Jesús te tiene siempre en su mente y en su corazón. Tú estás en sus oraciones. Tú estás en su presente siempre. Él te tiene siempre presente. Él conoce tu vida, conoce tus circunstancias. Alabado sea el Señor. Y dice que ese sumo sacerdote nos convenía santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Wow. ¿Qué clase de sacerdote tenemos? Siempre, perpetuamente, nadie va a cambiar eso. Nada ni nadie puede cambiar eso. ¿Sabías eso? Tú estás en un eterno presente en el corazón y en la mente del Señor. Siempre. Te tiene presente siempre. Por eso es que a pesar de nosotros, todavía estamos de pie. Porque si fuera por nosotros, y si Él nos pagara conforme a nuestras obras, conforme a nosotros bregamos con Él, usted se imagina
¿Cómo sería la cosa? Hebreos 9, verso 24. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de manos. Esto no es un sacerdote que se metió en un templito allí. Figura del verdadero. Sino ¿dónde fue que entró Cristo? En el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Él está ante la presencia de Dios. Él está en el cielo. Y si tenemos acceso al lugar santísimo, significa que gracias a Jesús el cielo se abre para nosotros cuando clamamos a Dios en el nombre de Jesús. Cuando un siervo clama, pide algo en el nombre de Jesús, el cielo se abre. Escucha, el cielo se abre. Aleluya. El cielo. A la voz de un mortal, el cielo se abre. A la voz de alguien con una naturaleza pecaminosa, el cielo se abre. Pero no es por mí, es que yo clamo en el nombre de Jesús. Ese es el acceso. Esa es la clave. Jesús. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué si eso es así, pasamos tan poco tiempo en la presencia de Dios? Hebreos 4. No he querido salirme de Hebreo para que vean. 14. Y esto ustedes lo saben, pero porque ustedes todo el tiempo le está diciendo en Hebreo. Hebreos 4, 14 al 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, y lo menciona, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote, oiga bien, que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Por tanto que acerquémonos pues, ¿cómo? Confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia, ¿para qué? Para el oportuno socorro. Para cuando venga la prueba ya estamos listos. Ya tenemos las herramientas que necesitamos para enfrentarla. Porque siempre nosotros estamos apagando fuego. Vamos delante del Señor cuando viene la crisis. Pero el que visita la presencia, aleluya, el que visita la presencia de Dios constantemente, que se deleite en la presencia de Dios, cuando viene la crisis ya está listo, ya tiene provisión, ya brilla. Y por eso en medio de la circunstancia puede sentir paz. ¿Por qué? Porque yo estuve allá haciendo unos retiros del banco de los cielos. Estuve ante la presencia de papá. Y ahora la gracia para el oportuno socorro, para cuando lo necesite, ya me ha sido dado. Yo sé a quién clamar en medio de la crisis. Yo sé a dónde acudir. Es ahí donde el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Porque estuvimos delante de aquel que todo lo puede. Y vimos su gloria. Y estamos ahí todo el tiempo. Entonces cuando venimos y nos enfrentamos a las diferentes circunstancias, tenemos la herramienta más poderosa que tú y yo podamos tener. ¿Cuál es? Su misma presencia. Por eso este asunto de ser creyente y de servirle al Señor no es venir a un templo y ser miembro de una iglesia. Es más profundo que eso. Se habla de relación, de intimidad profunda con Dios. Entonces, ¿qué cosa más extraordinaria que Dios, que se supone que al abrir el acceso, mire, usted sabe lo que pasaría si en la frontera entre Estados Unidos y México rompieran el muro ese y dieran acceso? ¿Qué usted cree que va a pasar? Es una avalancha. Escuche esto. A ver si no le dan ganas de llorar.
¿Cómo es posible que Dios abre la puerta y tenga que ser Él el que le ruega a la gente, ¿quieres entrar? No lo entiendo. ¿Cómo es posible que sea Él cuando debería nosotros estar rogando que nos dé audiencia? Rogando, clamando. Y Él entonces nos abre la puerta, nos da audiencia, le dice, te puedes sentar aquí a lo mío, ven acá, en mi regazo, cuéntame. Sea Él el que tenga que rogarnos a nosotros que vayamos delante de su presencia. Oiga, mire mi hermano, si no fuera por la gracia. Nosotros tenemos pantalones de vela. Dios invitándonos a Él, llamándonos a Él. Dios no tiene necesidad de eso. Dios no necesita nada de ti y de mí. ¿Por qué lo hace? Por el puro afecto de su bondad. Porque te ama y me ama. Y Él se deleita en ti. Tú eres su hijo, su hija amada. Él tiene complacencia en ti. Y Él quiere deleitarse contigo. Dios quiere abrazarte. Dios quiere que tú veas quién es Él. Que esa identidad cada vez tú la afirmes más en Él. Que no importa lo que venga, tú sabes en quién has creído. Tú estás claro dónde está tu ciudadanía, tus valores. Tú sabes dónde está tu seguridad, tu satisfacción. Es en Él. Por eso el mundo nos podrá ofrecer muchas cosas para que nosotros encontremos esas cosas en el mundo, pero ya nosotros encontramos eso en Él, no lo necesitamos. Alabado sea el Señor. Y nos invita a acercarnos. Ahora, ¿cómo nos acercamos ahí? Bueno, en el texto que estamos hablando de Hebreos 10, nos dice cómo. Versículo 22. Acerquémonos con corazón sincero. Y eso tiene una explicación, para mí tiene dos explicaciones. Una es con un deseo genuino de encontrarme con Él. Y también habla de un corazón que es sincero y eso porque ha sido que transformado, conoce a Dios y anhela estar con Él. Porque cuando tú conoces a Dios, ¿cómo es posible que tú puedas vivir sin Él? No hay manera. Mire, si Débora, esa contra allá, cuando yo era novio de ella, estaba todo el día con ella, y cuando yo llegaba a casa, ¿a quién usted se cree que yo llamaba? A Débora. ¿Y cuánto tiempo usted cree que yo estaba hablando con ella? ¿Y ustedes se acuerdan de eso? Y una hablaba. Y estaba ahora muerta y estuvo todo el día. Ya hablamos lo suficiente. No era suficiente. Habla Jehová, Dios te tocó ahí. ¿Ah? No era suficiente. ¿Por qué? Era la amada. Era la que, ¿verdad?, te hacía sentir algo especial y tú no querías despegarte de esa persona. Después al final todos ustedes hicieron lo mismo como dos bobos. Hacían, no, engancha tú, no, engancha tú, no, engancha tú, no, que engancha tú. ¿Ah? Entonces después había un silencio. ¿Enganchate? No. Y volvieron, arrancaban otra vez. ¿Se acuerdan de eso? Eso era con una persona mortal. Imagínense haber conocido al Creador de todas las cosas. Aquel, no que su cualidad es que ama, que en esencia es amor. El que nos enseñó a amar, el que nos capacitó para amar, aquel que es amor, se reveló a nosotros y nos da audiencia. Pero nos conformamos con un par de horas de estar con Él. ¿No te gustaría estar delante de su presencia? Tú no lo necesitas. ¿Tú crees que habría bendición para ti
Si tú vas ante el trono de la gracia de Dios, allí el lugar santísimo, y te tiras a sus pies, ¿tú crees que Él te va a bendecir? ¿Tú crees que todavía no hay algo que Él puede hacer para ti o que quiere hacer contigo? ¿Tú crees que ya Él terminó contigo? No. Yo llevo 50 años en el Evangelio, no he terminado. Todavía hay cosas, todavía hay asuntos, y Él lo sabe. Y Él quiere seguir tratando contigo. ¿Por qué? Porque Él te anhela. La Biblia dice que el Espíritu de Dios nos anhela celosamente. Dios está más interesado en ti que lo que tú puedas hacer. Entonces la pregunta es, teniendo ese acceso, ¿por qué no nos deleitamos en eso? ¿Qué está pasando? La otra forma, tienen que acercarse en plena certidumbre de fe. Solamente los que han creído pueden acercarse. Y cuando yo leo eso, me viene a la mente Hebreos 11:6, que dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, que Él existe, y que es galardonador de los que le buscan. Y que Él te va a proveer lo que tú necesitas o lo que estás buscando. Que Él tiene la capacidad de hacer eso. Porque si yo no creo que Dios es real, o si yo creo que, bueno, amor no me atiende, o él no tiene lo que yo necesito, o no me lo va a dar, eso es incredulidad. Pero cuando yo me acerco en que Él es Abba, papá, y que Él me conoce, y Él conoce mi necesidad, y cuando yo voy ante su presencia, Él se regocija. A Dios le encanta que tú le visites en el trono. Alabado sea su nombre. A Dios le encanta que tú te sientes en su regazo. A Dios le encanta que tú te recuestes de su pecho y Él pasarte la mano por la cabeza y decirte que tú necesitas, hijo. O hablar contigo. ¿No has considerado esto? ¿No has visto esto? ¿Qué pasó con esto? Oye, ¿y esto otro? ¿Por qué no trabajas con eso? ¿Por qué no reconoces esta área de tu vida? ¿Por qué sigues luchando con eso? ¿Ves? Y empieza estas conversaciones con Él, allí en la intimidad. En lo que uno de los textos en la Biblia dice, en el secreto de Dios. En el secreto de Dios. Y de hecho cuando habla con la oración, habla con Él en lo secreto. En lo que íntimo. Lo que pasa allí es entre ustedes, ¿ves? Es algo único. Cuando voy ante la presencia de Dios, es Dios y yo. Hermano, ¿usted me está entendiendo? Amén. ¿Usted está entendiendo lo que estoy diciendo? Y luego dice, pero también acércate purificado. Porque como habíamos dicho el domingo pasado, le hemos perdido el temor a Dios. Y hacemos cosas que no debemos hacer. Y así vamos delante de Dios porque tenemos necesidades. Pero se nos olvida que cuando voy a ir delante de Él, yo voy delante de un Dios que es santo. Y a veces voy a pedirle cosas cuando yo no estoy bien. Y empiezo pidiéndole cosas en vez de comenzar con yo arreglando mi situación. Amor, hay algo que confesar, algo de lo que me tengo que arrepentir. Y primero tratar ese asunto con Él. Y hemos perdido eso. Alabado sea su nombre. Por eso se nos exhorta, hermano. Verso 23. Manténganse firmes. Manténganse firmes, sin fluctuar, sin dudar de la esperanza de la fe que profesas. Mantente. ¿Qué significa? Que puede ser que yo me desvíe, que puede ser que yo en vez de mantenerme ahí, me aleje de ahí. Es posible. Por eso yo tengo que estar autoevaluándome, porque quizás no me he dado cuenta que empecé a dar pasos fuera ahí del trono. Yo no estoy diciendo que nos apartamos del Señor, yo no estoy hablando de eso.
Pero mientras más me aleje del trono, pasan cosas. Y eso lo vamos a hablar en un momento. Lo otro, la exhortación, no es que solamente nos mantengamos firmes, sino estimúlense unos a otros. Está hablando de la comunión cristiana. Exhórtense, háblense. Ustedes son una comunidad de fe. ¿Yo soy igual a de mi hermano? Sí. ¿Se acuerdan cuando Dios le pregunta a Caín? ¿Y tu hermano Abel? ¿Qué, acaso yo soy igual a de mi hermano? ¿Cuál es la respuesta? Sí. Y esto es algo que lo hemos perdido porque a veces estamos encontrados, enchismados, molestos los unos con los otros, sin resolver cosas. Y a veces lo que hacemos es sobrellevar las cosas y las mantenemos debajo de la alfombra cuando tenemos que resolver eso. Y debemos estimularnos. Hay gente que también mira, hay gente que yo he llamado que no me coge el teléfono, que no vienen de la pandemia. Y yo tengo un registro. Hay una persona que yo lo he llamado casi 17 veces y nunca me coge el teléfono. Y siempre está en Facebook conectado. No es que esté muerto. Pues ¿sabe lo que dice el autor de Hebreo? Llámelo usted también. Llámelo usted también. Estimulémonos. Mire, no sea mensajero de malas noticias, ni le apague el flow a nadie. ¿Ah? Sí, porque hay gente que tú llegas y a veces dicen cosas que tú que venías lo más, dice, ok, ¿me entiende cómo es la cosa? Estimúlense los unos a los otros. Hermano, vamos para el culto de oración, vamos a congregarnos, vamos a servirle al Señor, ¿verdad? O sea, darnos ánimo. Y termino con esto, y déjeme hacer un paréntesis aquí. Aquí, ahora, hay una guerra espiritual. Yo siento una lucha aquí espiritual. Como que Dios quiere fluir y como que hay algo que se está oponiendo. Y lo estoy sintiendo hace ratito. Y Dios nos está invitando a su presencia. ¿Saben por qué? Mire cómo termina esto. La última exhortación, verso 25. No dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre, sino exhortaos tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Una de las principales causas de enfriamiento espiritual y desvío de la fe es dejarse de congregar. Nosotros tenemos esa bendición todavía que nos podemos congregar y hay gente que no lo está apreciando. Hay gente que no se está dando cuenta que se están enfriando. Y el problema es que comenzamos a separarnos de la comunidad cristiana, lo cual es un error. Y no hay manera, hermano, mire, no me diga que en su casa es lo mismo. Y usted viendo un par de programas y escuchando a fulano y a fulana es lo mismo, porque no lo es. La iglesia no fue diseñada para operar de esa manera. Estas son las excepciones. Y por eso, como quiera, buscamos la manera de estar juntos, aunque sea virtual, porque nos necesitamos. La iglesia fue diseñada para vivir en comunidad. Y cuando nosotros empezamos a alejarnos de la casa y de la presencia del Señor, comenzamos a absorber otras conductas y otras actitudes y otras prioridades. Y cuando venimos a ver, Dios no es la prioridad. Y el Señor, teniendo las puertas abiertas, tiene que estar llamándonos. Mira, estoy aquí, si puedes venir para yo bendecirte. Y tiene que Él exhortarnos, llamarnos a nosotros, clamar a nosotros a que vayamos delante de Él. Cuando Él no tiene que hacer eso. Y nos recuerda el texto, recuerda que aquel día se acerca. Hoy tú y yo estamos más cerca del regreso del Señor que cuando creímos. Hermano, escuche bien. Pronto los cielos se van a abrir. Pronto.
Pronto va a aleluya, va a aparecer el deseado de las naciones. Y hay gente con las lámparas apagadas que piensan, eso lo están diciendo desde hace tiempo. Pero la Biblia dice que Él vendrá como ladrón en la noche, sin avisar. Y cuando menos no lo piense, ahí viene la sorpresa. Y dice la Biblia que como en los días de Noé así va a ser. Que la gente lo que hacía era dándose en casamiento, fiestando, con la mente en otras cosas. Dice, y ahí apareció el Hijo del Hombre. Así que va a aparecer ahí. Dice, se supone que el creyente, que es del día, no de la oscuridad, eso no le sorprenda, porque el creyente tiene revelación. Pero ¿sabes cuántos creyentes eso les va a sorprender? Escucha, hermano querido, escucha, hermana querida. Yo creo que aquí hay un llamado profundo de Dios a acercarnos a Él y valorizar lo que nosotros tenemos. Hoy celebramos esto. ¿Qué es esto? Lo que hacemos todo el primer lunes. No. Esto nos recuerda que el velo se rasgó de arriba hasta abajo. Esto nos recuerda acceso al Padre. Esto nos recuerda que con yo decir Padre, en el nombre de Jesús, el cielo se abre. Esto dice que no importa por lo que yo esté pasando, hay un trono de gracia donde puedo recibir misericordia y gracia. Esto me recuerda a mí que sangre fue derramada y que Él dijo que si yo confieso mis pecados, Él es fiel y justo para perdonar mis pecados y limpiarme de toda maldad. Esto me recuerda que Él santifica, que Él transforma los corazones, que Él nos hizo una nueva criatura. Esto me recuerda mi identidad. Esto me recuerda que un día los cielos se va a abrir. Esto me recuerda que la ciudadanía de nosotros está en los cielos. Esto nos recuerda que estamos bajo un pacto de mejores promesas. Esto es algo extraordinario. Y por eso el diseño de Dios es que lo celebramos como en comunidad, para exhortarnos y decirte, hermana, sigue para adelante. Esto es esperanza. Esto es el Evangelio. No es una actividad que hacemos el primer lunes de cada mes. Tú recuerdas que un cuerpo fue molido, sangre fue derramada. ¿Para qué? Para librarte del infierno. Y ya como eso está, ya resolviste. ¿Eres feliz con eso? No, hermano, esto es mucho más que eso. Nuestra relación con Dios fue restaurada en Cristo Jesús. Nosotros estábamos extraviados y Dios vino a nuestro encuentro y restauró nuestra relación con Él. Y a pesar de estar sucios y llenos de pecado, aún así nos amó. Nos alcanzó. En este cuerpo mortal y pecaminoso quiso habitar su Espíritu. Nos dio su Espíritu Santo. Ese Espíritu que no solo nos anhela a nosotros, sino que constantemente está buscando que anhelemos a Dios también. Tú y yo necesitamos despertar. Este es un llamado en este tiempo a volver al trono. Es hora de recuperar el devocional privado. Es hora de tomar las cosas de Dios en serio. Es hora de valorizar la reunión de los santos, los cultos, la Biblia, la oración. Dejemos de abusar de la gracia de Dios. Es hora de levantarnos. Nos quejamos del mundo. Qué noticias tan tristes y dolorosas, ¿verdad que sí? ¿Qué vamos a hacer? ¿Nuevas leyes? Las nuevas leyes no van a transformar el corazón de las personas. Sí hay que hacer nuevas leyes y más justas. Y yo creo en eso. Pero yo sé que eso no va a transformar el corazón de la gente. ¿Qué la gente necesita? El Evangelio. Yo no estoy hablando de una religión. El Evangelio. Necesitan ser santificados, sus corazones transformados.
Gente que hacía unas barbaridades han sido transformadas por el poder de Dios. Gente que eran asesinos, que eran unos locos, y hoy son predicadores de la palabra de Dios. Ya la sociedad no se tiene que preocupar por ellos. Estoy hablando del verdadero evangelio, porque yo sé que hay gente por ahí, ¿verdad?, en nombre de la iglesia, que hace barbaridades. Pero hermano, tu palabra no va a estar sazonada con sal si tú no visitas el trono de la gracia. Hermano, y hay que clamar por tantas cosas. Tú no tienes necesidades. Tú no tienes cosas con las que Dios tiene que trabajar. Nosotros estamos aquí los miércoles. 20. Necesito oración. Vamos a orar. Vamos a clamar. Déjanos acompañarte en la oración contigo. Necesitamos rescatar cosas que estamos perdiendo. Hay muchas cosas del mundo que están sustituyendo a Dios. Mucha gente se está enfriando, mucha gente está hablando carnal, mucha gente está reaccionando bien carnal, que usted no sabe. ¿Usted se convirtió o no se convirtió? Y yo estoy hablando de una vida perfecta, pero sí una vida madura. Y ya es hora, teniendo tanto acceso, Dios habiéndonos dado tanto, que aprovechemos bien lo que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Mire, por eso uno va entendiendo cuando dice la Biblia, si mi pueblo se humillare. Porque nos quejamos de los políticos, nos quejamos de este Puerto Rico. Pero esta es la pregunta, ¿y cuánta culpa tiene la iglesia que se supone que sea sal y luz? ¿Qué hace la sal? Preservar de la corrupción. ¿Cómo está la corrupción en nuestro país? Se ha metido en la iglesia. Esto es serio, bien serio. Tenemos que tomar este asunto en serio, hermano. Aquí se nos va la vida. Puerto Rico está gimiendo, ya Puerto Rico no puede más. Los gobiernos nunca van a poder hacer nada por eso, hermano. ¿Por qué Dios nos dio poder para ser testigos? Uno, con que cada uno gane una persona, uno, solo uno. ¿Se imagina? Cada llamado creyente en esta isla se ganara una sola persona, una. ¿Cómo sería nuestro país? ¿Qué Dios nos está diciendo, hermano? Es hora de tomar decisiones. Es hora de enganchar otra vez. Hermano, necesitamos renovar nuestra fe. Necesitamos volver al trono. Necesitamos otra vez gustar de las cosas santas. Yo siento una opresión tan grande, como si estuviera uno hablando de una pared. Y yo sé que ustedes me están escuchando, estoy hablando espiritualmente. El devocional, eso era una lucha. Pues yo estaba diciendo cosas extraordinarias cuando uno canta las cosas que uno estaba cantando. Y uno ve como que un mover, pero uno ve resistencia. Yo no sé si usted lo percibe, pero se percibe. Y eso es una lucha. Pero es una lucha espiritual. Y es una lucha que ya Cristo venció en la cruz del Calvario. Es un asunto de rendimiento y humillación en la presencia de Dios. Y eso se tiene que ir en el nombre de Jesús. Porque eso es espiritual. Se tiene que ir en el nombre de Jesús. Por el poder del Espíritu de Dios. Cuando el Espíritu se mueve, las tinieblas se disipan. El fuego desciende. Se aviva el pueblo. Dios se hace presente. Comienza a bendecir, comienza a cenar y empieza a todo el mundo a adorar. ¿Y qué está pasando? El fuego. Necesitamos eso.
Cada culto tiene que ser una experiencia espiritual. Cada culto. ¿Por qué? Porque ahí están los santos reunidos. Ahí tiene que pasar algo donde están los santos. Él dijo, si dos nada más se pusieran de acuerdo en cualquier cosa, les será hecho. Dos. ¿Tú te imaginas eso? Si nos empezamos a poner de acuerdo ahora aquí y empezamos a pedirle a Dios y clamar por muchas cosas, lo que Dios es capaz de hacer, te la pregunta, ¿tú lo crees? Porque el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le temen. Acercarnos con plena certidumbre de fe. No todo el mundo tiene plena certidumbre de fe. Ahí yo sé en quién he creído. Y te para ahí en el nombre de Jesús. Yo te voy a decir una cosa, Satanás. A mí tú no me amedrentas. Tú fuiste vencido en la cruz del Calvario. ¿Ustedes se acuerdan del cuarto de oración? Cuando la doña salió, mira. ¿Ah? Esa película hay que verla otra vez. Y de rodillas ella ganaba sus batallas. Sin fuerza. De rodillas. Y cuando la otra, su matrimonio en crisis, sale para afuera y dice, mira, canto de diablo, te voy a decir una cosa, se acabó, aquí tú no entras más, aquí va a reinar Cristo ahora, y qué sé yo, y de ahí adelante el marido cambió, las cosas cambiaron, Dios se metió y nos bendijo. Porque cuando uno se humilla, Dios se mete ahí, y la iglesia tiene que humillarse. Yo te invito ahí que cierra tus ojos donde están, porque nos vamos a preparar para la cena del Señor, pero no podemos comer esta cena indignamente, sino consciente de lo que estamos haciendo. Por favor, medita en esto que hemos compartido contigo. Dios está haciendo un llamado profundo a tu vida. Dios te está invitando a su presencia. Dios te está invitando a certidumbre de fe, a que te mantengas firme. Te estás desviando, cuidado. Hay cosas absorbiendo. Estamos abandonando las cosas santas, están siendo reemplazadas por otras cosas. Otras cosas nos roban más tiempo. Y Dios te anhela tanto. Dios te anhela tanto. Dios quiere hacer cosas tan extraordinarias en tu vida. ¿Por qué ahí donde estás tú y Dios no haces un pacto con tu Señor? ¿Por qué tú no decides hoy enmendar algunas cosas en tu vida? Cambiar tu agenda, tus prioridades. Comenzar otra vez a visitar el trono de la gracia. Comenzar otra vez a gustar de las cosas santas, el devocional privado, la congregación de los santos. Aleluya. Qué glorioso sería si el miércoles fuera el día más lleno de la iglesia. Y le digamos a Dios, es que nos gusta estar en tu presencia. Nos gusta hablar contigo. Creemos que tú tienes el poder de cambiar las cosas. Por eso venimos, para que tú hagas cosas extraordinarias. Porque te creemos a ti y creemos que tú lo puedes hacer. Y nos unimos como cuerpo y clamamos al cielo. Y comenzamos a ver milagros y comenzamos a escuchar cosas. Todo porque le creímos a Dios. Dios te está llamando a creerle. En este tiempo tú necesitas eso. No dejes de congregarte. Cela el culto, cela las cosas de Dios. Mira qué cosas quizás has empezado a adoptar o qué prioridades han cambiado. Qué cosas has dejado ya que así ya no haces. Dios te está llamando a su encuentro. A ese lugar donde se encontraba contigo y te espera. Y quiere que tú vuelvas allí. Hablar con Él, a deleitarte en su presencia. Él te anhela, Él te anhela, Él te anhela. Él conoce tu vida, Él conoce nuestras excusas.
Y es hora de tomar decisiones radicales. Y entonces veremos su gloria. Veremos su gloria. Veremos su gloria. Únete, hermano, sé parte del avivamiento. Acércate al trono, clama. Si hay algo que llevar a los pies de la cruz, hazlo en el nombre de Jesús. Pero haz pactos con Dios, serios ahí. No olvides que ya Él te dio acceso. Su misma presencia, escucha bien, tú puedes hablar con el Dios de Daniel, con el Dios de Moisés, con el Dios de David, con el Dios de Abraham, con el Dios de Samuel. Ese es el Dios tuyo. Moisés hablaba con Él cara a cara. Y Él te espera para que hables con Él. Es el mismo Dios. Te anhela profundamente. Y yo le pido al Espíritu de Dios que comience a llenar tu vida, tu corazón, que vivifique todo tu ser, que tú comiences a sentir su presencia de una manera extraordinaria, que dirija tus pasos, que te dé poder contra las acechanzas del enemigo, contra la tentación, contra aquellas cosas que quizás se te hacen difícil dejar, ataduras, que las rompan en el nombre de Jesús. Y vamos a seguir insistiendo en eso hasta que veamos al pueblo libre y veamos al Espíritu de Dios moviéndose en libertad. Que todo aquello que impida que Él se mueva como Él quiera hacerlo sea quitado del medio en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. ¿Acaso no anhelas eso? ¿No anhelas al Padre? Él te ama. Él te ama, te ama. Bendito sea su nombre, Señor. Prepara tu corazón ahí para antes de la cena. Preséntate ahí. Presenta tu realidad. Si hay algo que confesar, díselo al Señor. Clama al cielo. Es el trono de la gracia y misericordia. Y está abierto para ti. Aleluya. Que en esta hora tú te dispongas, hermano, a servirle al Señor, a ser un mensajero de buenas noticias, a exhortar a tus hermanos, a animar a tus hermanos en la fe. Aleluya. Animarnos los unos a los otros, a cerrar las puertas al conflicto, a todo aquello que nos puede separar en el nombre de Jesús, y dejar que el amor de Dios nos arrope, Señor. Su misma presencia reine en la casa, que desde que entre tú la percibas, que en medio de la adoración, del culto, la predicación, de cualquier cosa que haga, ahí tú sientas su presencia. En el saludar del hermano, aunque sea de lejos, siente su presencia. Aleluya, aleluya, aleluya. Que así sea, Señor. Que seamos esa iglesia que tú anhelas tanto, esa iglesia que tú diseñaste en el cielo. Queremos ser esa iglesia, Señor. Ayúdanos a ser esa iglesia en este tiempo, Padre. Comienza con nosotros, con la casa, para estar listos para recibir a otros. Y cuando lleguen puedan verte a ti, no a nosotros. Y tengan que declarar y confesar que tú estás en medio de esta casa, Señor. Trata con nosotros. Tú estás tratando con nosotros. Yo reprendo toda opresión espiritual en el nombre de Jesús. Todo lo que se quiere oponer a lo que Dios quiere hacer. Padre, en el nombre de Jesús, disipa toda tiniebla y todo poder del maligno. Habla a los corazones.
En el nombre de Jesús. Toca los corazones. Avergüenza a Satanás una vez más, demostrando que tú eres Dios, que es tu iglesia, columna y baluarte de la verdad. Aleluya. Empodera a tu iglesia, que lo podamos resistir en el nombre de Jesús. Y tu palabra dice que tiene que huir de nosotros, porque Él no tiene parte ni suerte con nosotros. Por eso declaramos el señorío de Cristo en este lugar. Y cualquier cosa que no sea tuya, sácala, quítala en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Todo aquello que sea del enemigo, sácalo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Sea obrando, Padre, sobre tu pueblo. Sigue santificando nuestros corazones y nuestras mentes. Te necesitamos. Que te honremos a ti sobre todas las cosas. Y honremos a Cristo. Bendito sea tu nombre, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor.